Hola, buenos días y bienvenidos a quienes se están uniendo ya para que podamos conversar en el live que teníamos previsto hoy, un poco más temprano, a las 10 de la mañana, para poder enlazarnos con Julio Bebione. Van a poder ustedes realmente disfrutar hoy de su experiencia como conferencista, como escritor, algo a lo que se ha dedicado ya más de 20 años. Ha venido a Ecuador, por cierto, también. Quizás ustedes han tenido la oportunidad de verlo, estuvo por venir. Sé que ahora le vamos a preguntar porque sé que tiene ciertas conferencias online para quienes estén interesados, pero además que hay algo en marcha también en lo que ustedes se podrían involucrar. La importancia de las relaciones, por qué resulta indispensable hoy trabajar ese tema cuando estamos viviendo más en familia, cuando a muchos de ustedes les estará pasando que se les complica un poco la convivencia o quizás no están solamente con su familia, sino también con alguien más y hay que manejar esas relaciones. Y lo pongo en ejemplo así porque a eso se traduce luego en realidad nuestra convivencia con el vecino, con el trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros jefes. Y Julio nos va a dar buenas pautas un poco para entender esto. Además, él ha escrito más de 11 libros. Vamos a hablar también un poquito sobre eso. Recuerden ustedes cuando hablábamos con Alex Rovira y Alex nos decía, lo que pasa, me decía Stephanie, es que así como ocurre en el marketing, ¿no? Que para lanzar una campaña tú estudias muy bien, haces tus encuestas, sabes hacia dónde estás llegando, cuál es el público que vas a atacar. Lo mismo pasa, me decía él, o debería pasar con las personalidades. Si nosotros entendiéramos y haríamos un estudio sobre las personalidades con las que nos estamos no enfrentando, sino relacionando todos los días y entenderíamos mejor esa relación, entonces podríamos llevar relaciones más sanas desde ese entendimiento y desde ese conocimiento. Entonces, quiero que Julio nos acompañe en esta conversación. Ya lo voy a poner ahora mismo en línea, si me dan un segundo. Y conversamos con él, que de verdad que les va a servir. Julio, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te va? Gracias a ti, encantadísimo, muy buen día. Qué bueno conversar contigo. Tenemos una oportunidad grandiosa. Te la agradezco y seguro que las miles de personas que se conectarán ahora mismo para ver esto estarán también agradecidos, Julio. Yo estaba contando un poquito a nuestra audiencia a propósito de tus... me quedé en los 11 libros. No sé si ya has sacado otro más Sí, o ya solo van tienes 12, 11. van 12. Salió Ya van Volver a mí, 12. sí. Ok, volver a mí. Ya son 12 libros, entonces algunos de ellos que hablan de temas que realmente hoy resultan básicos y fundamentales, diría yo, en la convivencia. Y hablaba un poquito de eso, Julio, porque quizás es una parte de tu expertise que yo quisiera aprovechar. En tu libro, Julio, cuando tú hablas específicamente de las relaciones, dices, las relaciones nos fueron definiendo y también nosotros vamos definiendo a otros al relacionarlos. Esto no es un juego de víctimas y victimarios, sino más bien un encuentro donde las energías se reflejan mutuamente para poder mostrarse aquello que solas, por separado, No no podrían ver. podrían ver. Hablemos de eso. Bueno, a diferencia de lo que decías recién de otra entrevista que habías hecho donde había que estudiar al otro, yo no creo que el ser humano estudiando al otro pueda llegar muy lejos. De hecho, eso ha hecho la psicología tradicional, estudiarse a uno, pero también estudiar la personalidad del otro. Y si algo nos sobra en este tiempo, es justamente locura en nuestras relaciones. No hemos aprendido todavía. Podemos ver, no solamente podemos ver las relaciones inmediatas, sino podemos ver reacciones de relaciones a nivel de gobiernos, ¿no? Gente que uno dice, no debería estar en esto, se está portando como un niño. Entonces, un poco la base de esta idea viene de lo siguiente. Solo voy a relacionarme contigo de la forma en que estoy negando relacionarme conmigo. Es decir, si yo no me amo, voy a exigir que me prestes atención. De alguna manera en la vida vamos en base a lo que no nos hemos dado o no hemos descubierto en nosotros, vamos buscando en los otros algo que va a ser siempre insatisfecho. Porque pongamos este ejemplo. Yo no me valoro. Entonces tengo 48 años, no me valoro y llevo quizás 4 relaciones de pareja y la razón por la que no me quedé es porque no me valoraban. Y quizás tuve hijos con esas relaciones y puedo ver que mis hijos no me dan mi lugar de padre. Y puedo ver más atrás que cuando vivía con mis propios padres y era un niño, sentí que ellos no me valoraron.
Entonces, esa sensación de niño, que es digo, es muy natural, pero que en ese momento no puedo verla de otra manera porque soy niño, cuando soy adulto, cuando soy joven o cuando empiezo a tener más conciencia, es lo que tengo que trabajar, lo que tengo que revisar. La mayoría de nuestros fracasos en relaciones, fracaso significa, nos hemos ido de una relación mal, no nos hemos ido en paz. Terminar una relación no es un fracaso, pero terminarla mal es un fracaso. La mayoría de nuestros fracasos tienen que ver con eso, con que le hemos exigido al otro algo que nosotros no nos habíamos dado. Y ahí te pongo jefes, relaciones laborales, relaciones entre amigos, cualquier tipo de relación que tenga alguna herida en nuestra vida. Lo que tú no estás diciendo, Julio, y veía que alguien te escribía ahora, el otro es nuestro espejo, ¿no? Lo que tú dices un Sí. poco es mucho de lo que vemos en las otras personas, cómo interpretamos aquello que nos dijo esa persona, tiene más que ver con nosotros entonces que con ellos. Y también lo que sentimos. Y aquí hay un tema muy importante porque el tema del espejo es un tema largo de explicar y es muy simple, pero el ser humano ve la vida al revés. Cree que lo que ve por fuera está afuera y no ve que es un reflejo de lo que tenemos dentro. Entonces, podemos llegar ahí después. Pero vamos a entrar a algo mucho más simple. Lo que nosotros sentimos es nuestro. Tú puedes insultarme, pero yo sentirme ofendido y amargarme por eso es mío, es mi decisión y tiene que ver más conmigo que contigo. Si tú me dices, Julio, tú eres tonto, pero yo sé quién soy, yo te voy a escuchar, pero no me voy a enojar y menos me voy a sentir ofendido. Es decir, lo que yo siento está producido por mí. Pero generalmente este es uno de los grandes temas del ser humano. Les hacemos responsables a los demás por lo que nosotros sentimos. Y decimos, me hizo sentir como si alguien tuviera literalmente una autoridad energética de enchufarte unos cables y hacerte sentir cosas. Lo que sentimos es nuestro. Y cuando empezamos a hacernos cargo de lo que sentimos, ya podemos al menos quitar la culpa de las relaciones, porque ese es otro tema en relaciones. Me siento mal, entonces el culpable eres tú, y hasta que no pagues por esa culpa, y a veces pagar por esa culpa puede ser entrar en un conflicto o abandonarte. Te dejo solo porque tú eres el malo, pero no solucionamos nada, entonces vamos agrandando cada vez más el caos de nuestra vida. Y tú en tus libros hablas, y esto nos mete un poco en el tema del resentimiento, y digo que vale la pena hablarlo ahora sobre todo porque estamos en un periodo casi en pausa, pero a mi juicio magnífico, en el que afloran muchas emociones, pero Así es. también es un tiempo en el que la humanidad se está o está aterrizando sentido para la convivencia, para las relaciones, para hacer esa llamada que no había hecho y, ¿por qué no, Julio, para el perdón? Es decir, hoy entendiendo la vulnerabilidad, la fragilidad de la humanidad tan de cerca como la estamos sintiendo, cómo no un espacio para el perdón. Y ahí me encanta entender cómo tú lo planteas, es decir, el resentimiento que en realidad significa, me llamaba la atención porque lo decías así, es mi necesidad de tener razón. Ahí De está. ahí nace el resentimiento. Fíjate, todo tipo de enojo que lleva al resentimiento y a estas explosiones que tenemos emocionalmente es porque no es por lo que tú dijiste, es porque tú dijiste algo que yo no quería que tú dijeras, porque lo que dijiste no lo dijiste como yo quería. Entonces, cuando yo no puedo controlarte, me enojo. Y ese enojo es el que me lleva a la necesidad de perdonarte. Porque en realidad, la idea del perdón no tiene que ver tanto contigo, sino con yo haberte enjuiciado. Entonces, lo vamos a poner así. El perdón también es una tarea como larga, no es algo como que es una decisión de perdono, porque eso simplemente es poesía, ¿no? Y el perdón exige un proceso, termina realmente cuando estamos en paz con eso y hasta que no lo olvidamos, pero no lo recordamos con la misma ansiedad o enojo con que lo vivimos en su momento. Esto está perdonado. Pero para llegar ahí hay un paso fundamental, que es la aceptación. Aceptar no es estar de acuerdo. Me suelen decir, por ejemplo, Julio, pero ¿cómo puedo aceptar que mi marido me fue infiel? No es que estés de acuerdo con su infidelidad. Lo que tienes que aceptar es que eso ocurrió y no intentar que hubiera sido diferente. Porque si, por ejemplo, tú me eres infiel y yo me enojo contigo porque eres infiel, no podemos salir de allí, porque ya lo hiciste. Y si yo hubiera querido que no lo hicieras, ¿cómo hacemos? O sea, cuál es la salida para eso? Entonces es darme cuenta primero, que estoy enojado porque hay algo de control en mí sobre ti, una expectativa que no se cumplió,
Y la manera de corregir eso, que ahora voy a aceptar, es hacerlo diferente la próxima vez. Entonces, la próxima vez elegiré una mejor actitud, la próxima vez estaré más atento. Siempre que digo, por ejemplo, y esto es solo como ejemplo, el tema de la infidelidad, que es el gran tema. Cuando hay infidelidad en una pareja, estamos distraídos. Si a veces tenemos intuición para saber hasta qué le gusta comer a la otra persona, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que está con otra persona? Tenemos que estar muy distraídos. Entonces, esa distracción es la que quizás sea mi corrección, pero en la próxima vez voy a estar más atento, voy a estar con más señales. No me voy a convertir en un perseguidor, pero voy a estar más atento a lo que estamos sintiendo, porque seguramente él me avisó, me hizo saber algo que yo no, por estar encerrado en mí o en mi enojo o en mis celos, no pude ver, ¿no? Ahora, Entonces, eso sin que eso signifique, Julio, responsabilidad de quien no se dio cuenta, porque la responsabilidad recae en quien así decidió hacerlo, pero a mí me llama la atención porque tú dices, yo que estoy consciente de qué comen, qué hacen, qué ocurre en la casa, ¿cómo no me di cuenta entonces qué estaba ocurriendo? Por ejemplo, una infidelidad. Y yo quisiera atreverme a decir, Julio, ahora mismo, que las parejas se están encontrando con sus parejas, viviendo con ellas 30, 40, 50 días, porque no sí, sabemos qué tan largo va a estar, sí. viviendo la convivencia del día a día. Muchas de ellas, y aunque suene triste, descubriendo muchas cosas sobre sus parejas, se están encontrando quizás con la reflexión de ver entonces con quién estoy, hacia dónde estamos yendo, qué es lo que estamos Sí, haciendo, o dónde hay este y espacio de perdón en el que sí podemos entrar, ¿no? bueno, no, y no estamos analizando esto para generar culpa, estamos analizando esto para poder limpiar. Correcto. Uno sabe que tiene que limpiar algo cuando ve la basura. Si tú pones lo que ha habido en estos días, digamos, o lo que se ha descubierto es que hemos levantado la alfombra y hemos visto lo que antes no queríamos ver. Y la idea es limpiar. La idea no es matar al que dejó la basura, sino decir, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó a los dos? Porque también entiendo que el otro hizo cosas que yo no vi. Pero ¿qué me pasó a mí en mi distracción? Porque yo tampoco estuve tan conectado contigo como para no darme cuenta, ¿no? Entonces aquí sugiero estos días, aprovechando, bueno, obviamente siempre vamos a aspirar al diálogo, pero no el diálogo desde el reproche, aprovechando estos días que tenemos más calma, hacernos más silencio, hacernos a nosotros más silencio aquí. Revisar si de verdad lo que vamos a decir va a sumarnos o alejarnos. El reproche nunca nos lleva a construir. El reproche siempre, o sea, si quieres divorciarte, empieza a reprochar. Vas perfecto. Pero si quieres sumarle a tu relación y quieres de verdad tener una relación amorosa, el reproche no te va a llevar. Entonces, lo que voy a decir va a sumar. Lo que estoy pensando y especulando acerca de la otra persona, ¿se queda en mí o se lo puedo compartir? Esa es otra de las cosas que nos pasa en las relaciones. Tenemos unos mundos internos demasiado complejos y saturados de información. Y él me dijo esto, entonces, ¿por qué me quiso decir esto? Empecemos a preguntar, mi amor, ¿qué me quisiste decir cuando dijiste esto? Mira, yo lo que escuché fue esto. ¿Es eso lo que me quisiste decir? Estos diálogos son posibles en estos días. Porque levantar, como decíamos ahora, ¿no? Levantar la alfombra y ver la basura y empezar a buscar el culpable solo nos lleva a que cuando salgamos de estos días de confinamiento también tengamos que salir del matrimonio porque no nos va a construir. Y siempre vale la pena apostar por una relación. Yo creo, mira, puede haber muchas heridas y cada uno tiene su propia piel, pero todos tenemos la capacidad de amar, en todo caso también de perdonar, en todo caso también de corregir. Todo esto está en nosotros. Y yo creo que a veces parejas que se aman, en principio, digamos, porque se conocieron y se aman, tiene un valor, pero parejas que eligen amarse después de un conflicto tiene un valor mucho más elevado. Y por eso que estos días son un poco de retiro también espiritual para nosotros, parejas o relaciones en general. Ujú. También hay muchas madres e Sí, hijos eso te iba conviviendo. a decir. Muchos de quienes nos están escribiendo ahora nos dicen, claro, esto aplica en la convivencia de esposo, esposa, de madre, hijo, de tíos, quizás un abuelo con el que están viviendo, aplica en todas las relaciones. Saludos a quienes nos están viendo y te están saludando, Julio, desde Perú, desde Nicaragua, Guatemala, Ecuador, desde distintos puntos de Ecuador Muchas también. gracias. Alguien te preguntaba, y no quiero dejar en alto aquella pregunta, porque sin duda cuando estamos en un momento de encierro, de tensión, de nerviosismo, también afloran esas emociones y eso hace incluso
que haya menos cuidado en la palabra, que es fruto también de la ansiedad que estamos teniendo. Entonces alguien te Ujú. preguntaba y decía, saludos a Colombia también, alguien te preguntaba y decía, pero ya cuando nos hemos dicho tantas cosas ofensivas, ojo, no quiero entrar en un lugar común, porque yo sé la experiencia que tú tienes sobre estos temas y a muchos les está pasando ahora, ¿no? Como están en un momento donde están aflorando las emociones y quizás el uno me dijo lo que yo no quería, ya alguien te decía, ya pasamos a las palabras ofensivas y qué va a ser del resto de los días de este encierro. Sí, sí, la pregunta era la reflexión es cómo nos conectamos mejor, cómo nos comunicamos mejor. Cuando ya ha habido palabras ofensivas o Ah, cuando ya ofendimos al otro. bueno, a ver, la ofensa, lo voy a poner así, un rayito de luz acaba con la más grande de las oscuridades. No acaba con la oscuridad, pero empieza a ponerle luz. Siempre una palabra amable después de que cometimos un error como ese va a abrirnos a otra posibilidad. No significa que perdonar sea, no pasó nada y lo dejemos de lado, pero significa que ahora, así como subimos y nos gritamos acá arriba, ahora te invito a que bajemos y nos encontremos aquí abajo, en calma. Entonces, pedir disculpas, saber mirar con amabilidad. A veces no son nuestras palabras, son nuestras miradas, es nuestro rostro, es nuestra actitud. Tener una actitud más amorosa, más compasiva. Y acordarnos de algo, Steffi, que creo que es muy importante. Cuando hemos elegido a esa persona, que hoy forma parte de nuestra vida, nuestro compromiso fue el amor. No vinimos aquí para caernos bien todo el tiempo, no vinimos aquí porque sabíamos todo, vinimos a aprender y vinimos a aprender a amar, aprender a convivir y aprender a amarnos. Entonces entendamos que esto es parte de la tarea del amor, el error, equivocarnos. A veces somos muy duros con los otros, porque han sido muy duros con nosotros, ¿no? Por lo mismo que hablábamos recién, porque exigimos para adelante lo que no recibimos de nosotros hacia atrás o lo que no nos dimos. Entonces también siento que a veces con nuestras parejas les exigimos demasiado, les exigimos una cantidad de cosas que ni siquiera nosotros podríamos realmente cumplir. Queremos que aunque estén nerviosos nos hablen bien, queremos que además de hablen bien nos digan lo que nosotros queremos escuchar, queremos que nos atiendan, queremos que nos mimen, queremos que nos cuiden. Bueno, de a poquito, una cosa a la vez, pero a veces este estándar tan alto de la idea de relación de pareja acaba con la relación, porque no aceptamos la imperfección. El error es parte del aprendizaje. Yo esto lo cuento, no tiene que ver con relaciones, en todo caso no tiene que ver con relaciones de emocionales, pero en Silicon Valley, cuando alguien se equivoca, Silicon Valley estamos hablando que la mayoría son gente de mundo muy avanzada porque tienen la mente puesta en otra cosa, no son tan emocionales. Entonces, cuando alguien se equivoca, se pasan la voz para ver en qué cafetería está y llegar a conversar con él, para ver qué aprendió. Porque cuando se equivocó, les ahorró un montón de investigación a otros. Pero ¿qué es lo que pasa en nosotros en Latinoamérica? Cuando alguien se equivoca, lo penalizamos. Si ni siquiera vemos qué aprendió, lo penalizamos. Y mira, y no sé cómo será en Ecuador, pero por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, cuando alguien comete un error financiero, queda penalizado por el resto de su vida, queda en rojo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? Si yo estoy aprendiendo a amarte porque tenemos 20 años, porque estamos conociéndonos y me equivoco porque debo aprender, pero esa equivocación debe penalizarse, entonces, ¿qué posibilidad tengo de seguir aprendiendo? Lo que hago es cerrarme al amor y digo, no voy a decir esto, no voy a hacer esto. Entonces, también hagámonos amigos del error para entender que con eso aprendemos. Seamos compasivos con el error como nos gusta que los demás fueran compasivos con nosotros cuando nos equivocamos y bendigamos el error. Yo creo que el error malo, vamos a ponerlo así, el mal error es cuando lo cometemos más de 2 o 3 veces, porque no aprendimos. Pero el primer error, la primera vez que te golpeas con algo no duele. Duele la segunda que dices, pero si yo lo sabía, ¿no? Entonces, ese primer error en las relaciones es valioso. Déjame enviar saludos a quienes te están viendo desde El Salvador, desde Venezuela, desde Guatemala, nuevamente que te envían saludos y el agradecimiento por todo el contenido que les estás dando. Alguien te ponía, Julio, acá ahora. Bueno, ahora lo que pasa es que normalmente uno sale corriendo cuando pasa algo y ya, y al siguiente día o ya pasó el tema o lo dejan pasar Lo guardan en un estratégicamente según la cajón, lo guardan conveniencia. en un cajón. Lo que ella te decía ahora es, ahora no hay cómo salir corriendo, estamos encerrados, entonces hay que regresar al cuarto y sentarse a hablar, lo cual es bueno. Y por otro lado, alguien te ponía, yo en cambio me he dado cuenta
que estoy sintiendo y viviendo la indiferencia. Como vivimos ocupados, muchas parejas no se dan cuenta en la Claro. indiferencia en la que viven y la están sintiendo ahora. ¿Qué les dices a ellos dos? El uno, de que ya no se puede ir corriendo, y el otro, de estoy sintiendo la indiferencia y no la había sentido. Bueno, el que no se puede ir corriendo, un poco todo lo que hablamos le vale, ¿no? Le vale, es Ujú, valioso. ujú. Y es, elijan una mejor actitud. Si vamos a querer conversar acerca de lo que nos pasó, pero no somos amables o no somos compasivos, no vamos a poder conversar. Lo que va a ser una guerra de reclamos o de acusaciones. Entonces entremos nosotros, que el otro haga lo que quiera, pero ya por lo menos la mitad de esa relación cambió, que es tu parte. Tú entra más suave. ¿Qué puede ocurrir? Ahí me voy a la segunda pregunta. Puede ocurrir que estos días nos demos cuenta que ya ni conversando, que lo que hacíamos es que, bueno, como estábamos ocupados todo el día, que es una de las formas en las que muchos matrimonios funcionan, tratar de ocuparse todo el día para verse por un rato por la mañana, un rato por la noche, eventualmente, y así pasamos años. Pero ¿qué nos dimos cuenta estos días? Nos dimos cuenta que ya nos habíamos divorciado, que seguíamos viviendo juntos, pero el divorcio ya había ocurrido y ahora tenemos que asumirlo, porque este virus no trae una convivencia que nos va a hacer, que nos va a llevar al divorcio. No, nadie se divorcia, al contrario, la gente que se lleva bien, estos días se lleva mejor, pero la gente que no quiere estar en la relación, estos días se va a ahogar y quizás deba tomar la decisión en darse cuenta que lo que queda de aquí en más es preparar la salida de esa relación y eso también es válido. Lo que sí podríamos marcar la diferencia entre salir escapando y salir consciente. Uno sale escapando cuando cree que el problema fue el otro y la solución es alejarme del otro. Uno sale consciente cuando se mira así y dice, ¿por qué yo me quedé aquí? ¿Por qué elegí a esta persona? ¿Y qué yo hice para que nosotros estuviéramos viviendo? ¿Cuál es mi parte en esto? Y cuando aprendo mi parte me puedo ir, porque voy a estar en paz. Pero nadie puede irse corriendo así. Digo, podemos irnos, pero el problema es que como el otro representa parte de nosotros, nos vamos a encontrar otra persona igual y vamos a vivir más o menos lo mismo. Hay, en el mito detrás de las relaciones de las que tú hablas en tu libro, hablas del vivir en armonía primero, es decir, la idea de que siempre tenemos que vivir en armonía y luego entrar en esta lucha quizás en el que alguien pierde y alguien gana. Por eso digo, para quienes tengan la oportunidad de leer el libro, sirve para quienes están sintiendo que la relación también se ha vuelto una competencia o lo que tú dices, peor, un campo de batalla. Sí, donde nadie gana al fin. Porque incluso, de hecho, a ver, vamos a ponerlo de dos lados. Desde el punto de vista de nuestros miedos, del ego, siempre el ego va a querer tener razón, que es ganar. Pero a veces la verdadera ganancia es estar en paz. Y si estamos discutiendo por el horario, estamos discutiendo por el color de no sé qué, si estamos discutiendo por la serie que estamos viendo en Netflix, le digamos, sí, mi amor, y estamos en paz. No, no, digamos, si vamos a un programa de radio y es bueno que estemos, que creemos acción, vamos a hablar. Pero si estamos creando una relación amorosa, a veces hay batallas que perder, porque no las perdemos. En realidad estamos perdiendo esa conversación, pero estamos ganando en paz, en acercamiento. Y le estamos, quizás el otro tuvo un mal día y lo que quiere es que alguien le dé la razón. Y vamos a dársela en cosas que no sean tan importantes. Porque hay cosas que tienen que ser discutidas y hay cosas que tienen que ser conversadas, pero no son tantas, porque son las más valiosas, son conversaciones que tendremos de vez en cuando. Pero en lo cotidiano tenemos que ser un poco más flexibles. En la paz y el valor que tú le das a la paz. Me gustaba escucharte en una de tus conferencias, Julio, cuando decías que quizás eso es lo más añorado, ¿no? La paz no tiene precio, incluso el que tiene todo, el que tiene el mundo entero, sería capaz de entregarlo todo por tener paz. Por eso es que la paz no se compra, está en escasez. Y a su vez, y eso es lo más bonito, ya está en nosotros. Ni siquiera tenemos que salir a buscarla. Es una condición natural que traemos por ser personas espirituales, es decir, por tener vida y esa vida está relacionada con algo más grande que nosotros. Entonces, por eso es que el camino espiritual de estos tiempos, que no tiene que ver ni con lo religioso, ni con lo místico, ni con procesos determinados, sino con la búsqueda de la paz interior, es la tarea que nos toca. Mira, ya llevo 3 semanas, yo he viajado durante los últimos 10 años prácticamente 9 meses. Por lo tanto, quedarme en casa no es común, tantos días. Y cuando comenzó todo esto, dije, a ver cómo me va. Porque yo que creo que la tengo clara, vamos a ver cómo me va cuando lleve 10 días, 12 días, 15 días.
y vea que miro para adelante y no sé qué va a pasar más adelante. Y estoy tan bien, y ojo, me he quedado sin trabajo prácticamente, porque digo, la mayoría de mis conferencias están canceladas, yo tengo un equipo que solventar, ¿no? Financieramente, y no tengo preocupación. Y ahí dije, qué bueno, es decir, qué efectivo es hacer el trabajo interior, porque la dificultad está, pero yo estoy en paz. Y ahí descubrí, claro, a veces uno no sabe lo que ha aprendido hasta que no se enfrenta a la adversidad. Y estos días de adversidad dije, soy la prueba más viviente de que este es el trabajo que tenemos que hacer. Porque cuando estamos en paz, podemos tomar decisiones y podemos, de hecho, podemos negociar cosas nuevas. Si no has podido pagar la renta de tu apartamento, pero vas en paz, seguro que vas a encontrar una buena manera de que te lo solucionen. Ahora, si vas con miedo, o vas enojado, o vas rencoroso, o vas violento, obvio que no. Entonces, desde la paz interior todo se hace mucho más claro y más posible. Este tiempo de cuarentena sirve también de reflexión para quienes nos están viendo ahora sobre, y seguramente si están aquí es porque quieren darse ese espacio, esa pausa o Uh -huh. una hora de reconectar su cerebro, nuevamente conectar con sus emociones y reflexionar hacia dónde están yendo con su vida, en sus relaciones, pero también consigo mismos. En tu libro, Activa tu GPS, tú nos invitas a movernos por la vida guiados por el mundo interior. Parecería fácil, pero yo quiero insistir en aquello en lo que tú hablas y es vivimos en la búsqueda de la felicidad, buscando la felicidad siempre afuera, en lo externo. Y tu invitación es, oye, mira hacia adentro que probablemente te estás perdiendo de lo mejor. Y ahí está. Mira, estos días nos está demostrando esto. Por ejemplo, ¿cuántas cosas que nos hacen felices hemos comprado durante el último año? Por poner un tiempo. ¿Cuántas de esas cosas estamos usando estos días? ¿Cuáles son las cosas que añoramos en estos días y no tenemos? Y no la podríamos comprar. Entonces la felicidad está muy ligada a lo esencial. Lo que nos hace felices es estar bien con nosotros, es poder estar saludables, es poder estar en orden con nosotros. Aquello donde hemos puesto en manos la felicidad, algo externo o personas, quizás, y esta es otra cosa que nos podemos dar cuenta estos días, quizás nos damos cuenta que tampoco está tan necesario tener tantos amigos y hacer tantas salidas. Quizás estos días nos estamos dando cuenta de que, pero conmigo lo paso bien. O no necesito tanta gente ni estar tanto en redes. Lo que necesito quizás es ponerme a cocinar. Entonces hemos descubierto que la felicidad está ligado a cosas simples y esas cosas simples son parte de mi vida, no son nada que deba comprar, ir a buscar, ya están en mí, están en mis talentos, están en mi cuerpo, están en mis capacidades. Entonces yo creo que también este día nos ha reordenado eso. Y bueno, quien no lo haya reordenado, yo creo que todavía le toca un trabajo que hacer, porque después de este golpe que ha sido el encierro, vendrá el otro golpe, que es el financiero, y después vendrá otros golpes. Y tendremos una secuencia de dificultades en los próximos tiempos donde si no aprovechamos a sacar músculo ahora, va a ser más difícil después. Quiero saludar a la gente de República Dominicana, de Panamá, de Italia también y de Argentina que te están viendo, Venezuela que también nos ponen, algunos de República Dominicana que te saludan. Julio, ¿por qué tú le das tanta importancia a la autenticidad como una llave que te lleva a la felicidad? Porque si, a ver, si ¿tú tienes hijos? Sí, dos. Dos, y una de ellas se llama, uno de ellos se llama. Uno Felipe, otro Joaquín. Imagínate que a Felipe le dices, Joaquín, ¿cómo te sientes hoy? Qué alegría, Joaquín, de que seas mi hijo, pero soy Felipe, mamá. Sí, Joaquín, sería muy infeliz, le crearías un trauma muy grande de abandono, porque dice, como mi mamá no me reconoce. Bueno, imagínate si yo, Julio, trato de ser otra persona. Y ojo, no significa que sea otra persona con otro nombre, pero me empiezo a definir por cosas que no tienen que ver conmigo, por lo que he estudiado, por cómo me fue, por lo que me dijeron, por lo que me ha pasado. La autenticidad sería el otro camino de eso, y es animarme a ser quien yo soy, y quien yo soy no en base a lo que he hecho, en base a lo que me ha pasado, sino en lo que siento que soy. Y ahí aparece otra vez la felicidad. Cuando uno hace algo bueno, productivo, pero no es feliz, no tiene que ver contigo. Entonces no es que vas a ser feliz siendo auténtico, sino que también, digo, no solamente eso, sino que la felicidad te va a servir para ayudar a descubrir la autenticidad en ti. Si tú estás trabajando en un lugar
que te pagan muy bien y te dicen que eres buenísima porque te dedicas y la gente aprende, pero no eres feliz, ese no es tu lugar. Porque la felicidad o tu expresión interna te está haciendo saber de algo que no tiene que ver contigo. Entonces, es empezar no a ver qué nos hace sentido cuando tomamos una decisión, sino cómo nos sentimos con eso. Y en base a eso ir también acomodando nuestra vida. Esto no es algo que se puede hacer de un momento para otro, porque la mayoría de nosotros hemos construido una vida en base a los debería ser. Pero por eso también hay tanta, a ver, no diría solamente falta de felicidad, tanta hasta violencia. Eso nos pone muy mal. Si de hecho, si a uno de tus hijos le diría el nombre del otro, en un momento te gritaría, te diría, mamá, deja de llamarme así, yo soy. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. En estos días de tanta violencia, ¿cuántos jóvenes no son violentos hoy? Porque están locos por ser ellos mismos, pero tienen todo un entorno, especialmente de padres, que le dicen eso no, eso no, eso no, y esa lucha está en ellos. ¿Por qué muchas veces terminamos gritando en una relación, volviendo al tema de relaciones? Porque sentimos que no nos dejaron ser. Sentimos que eso que quisimos decir no lo pudimos decir hasta que un día lo gritamos. Entonces, la solución, digamos, a mayor escala de eso, sería empezar a ver en lo pequeño, en lo cotidiano, si lo que estamos haciendo es auténtico, si nuestra forma de decir lo que estamos diciendo nos representa o estamos solamente diciendo una manera para quedar bien, si lo que estamos eligiendo representa nuestras propias elecciones, estas pequeñas decisiones diarias van construyendo aquello que nosotros llamamos autenticidad. Y es este que yo soy. Además, porque resulta caro, digo caro cuando el costo de oportunidad es la felicidad, el vivir la vida del impostor, ¿no? El querer ser Eso. algo que no es o entrar donde no quiere realmente entrar, pero siente que debe entrar. Tú, cuando hablas de la autenticidad, dices encontrarte contigo mismo o actuar, hacer eso que en realidad define tu ser. Pero para muchos que nos están escuchando ahora, Julio, dirán, me queda claro el concepto, pero no sé cómo hacerlo. De hecho, yo sé que tú en tus conferencias hablabas de casos de personas que conoces en sus 60, en sus 70 años, y dicen, bueno, ¿y cuál fue tu propósito? ¿Cuál era tu sentido de vida? Y todavía te dicen, no me he detenido siquiera a pensar para qué vine o por qué estoy aquí, porque lo confundimos con, para ser mamá, porque tengo a mis hijos y ahí está mi propósito, ¿no? En el Sino rol, sí, en el yo rol. como ser en mi rol y no en lo que soy. ¿Qué nos dices ahí? Bueno, dos cosas. Primero, respondiendo a la pregunta, ¿por dónde comenzar por lo que podamos hoy? Por ejemplo, si estamos escuchando este live, pero lo estamos escuchando, esto no pasaría porque tenemos elección, pero nos estamos escuchando porque te siguen a ti o me siguen a mí, sienten que tienen que escucharlo, pero no lo sienten de verdad. Digo, creen que tienen que escucharlo. Por ejemplo, yo diría, no, voy a apagar el teléfono. O, si hoy voy a comer algo y me voy a cocinar, voy a preguntarme si de verdad eso es lo que quiero comer. O si voy a atender una llamada de teléfono, voy a devolver un mensaje en WhatsApp, en ese caso voy a revisar dos cosas. ¿De verdad quiero contestarle? Y lo segundo, ¿de verdad esto es lo que quiero decirle? Empezar a ver en los pequeños gestos, en las pequeñas decisiones, porque los grandes cambios no ocurren grandes. Los grandes cambios son la suma de los pequeños cambios cotidianos. No te sale músculo en el gimnasio porque hayas hecho una buena clase un día. El músculo sale después de haber ido un año haciendo todos los días un poquito, ¿no? Entonces ese músculo de la autenticidad necesita ese ejercicio cotidiano. Y lo otro, y esto lo voy a decir de manera temerosa, pero también como una solución, una de las preguntas más graves que siempre esquivamos, y por eso quizás estos días de soledad nos atormentan un poquito, es preguntarnos si somos felices, si realmente somos felices. Y detrás de esa pregunta siempre viene una reflexión, y es si nuestra vida, la que hemos vivido hasta ahora, se parece a nosotros. A veces nos sentimos prestados, sentimos como que estamos jugando un juego pero que no queríamos jugar, y no es nuestra vida, ¿no? Entonces siempre hay tiempo. El espíritu, que es aquello que nos da vida, es eterno, o por lo menos mucho más largo de lo que nosotros podemos contar como tiempo. Entonces, bueno, nos iremos de este cuerpo, pero un instante que sintamos que nuestra vida valió porque hicimos lo que queríamos, bueno, fue bueno. Pero al final diríamos, llevo 60, 70, 80 años, o miro para atrás y veo que mi vida no se pareció a lo que yo quería. Y ahí, y esto por conversar con personas mayores,
siempre he encontrado esta respuesta. Nadie se arrepiente, ni de los divorcios, ni de los maridos, ni de las esposas, ni no haber sido madre. Lo único que se arrepienten es haber hecho cosas que no sentían o no haber hecho eso que sentían. De alguna forma haber sido infiel a ellos mismos. Eso parece que es como lo más grave que sentimos antes de salirnos del cuerpo e irnos en paz. Entonces trabajemos también para ese momento. Voy a usar palabras de Julio cuando él está dando una conferencia y le dice a su público, a ver, ustedes no vengan a escucharme a mí, y en este caso sería quienes nos están viendo, no me escuchen a mí, no lo escuchen a Julio, hagan que estas palabras signifiquen que se escuchen a ustedes mismos, en cada palabra, en cada consejo, empezar a examinar, a hacer ese ejercicio de introspección, de realmente decir, a ver, estamos hablando de la felicidad, o hago una pausa y realmente me lo pregunto, ¿soy feliz o no? ¿Cuál es mi propósito? Hay un ejercicio muy sencillo, Julio, que me pareció súper válido para ponerlo en práctica en estos días que tú dices, lo primero es preguntarte, ¿me escucho? Es decir, si cada día nos levantáramos para decirnos, me escucho y encontrar o buscar una respuesta diaria, cada día, si me escucho, ¿qué escucho? ¿Qué me estoy diciendo, no? Porque a veces lo que me digo es gran parte de mi estrés o mi angustia. A veces no está pasando nada grave, pero lo que me digo es gravísimo. Y eso que me digo, y a veces eso que me digo no tiene que ver con lo que esté pasando alrededor, sino con algo esencial para mí. Estoy pensando que voy a envejecer, no sé cómo voy a envejecer, me voy a quedar solo. O sea, todas estas cosas que nos decimos y son las que nos atormentan. Entonces, tener un espacio, y esto te lo voy a poner así para que sea más práctico. Revisemos el espacio que le dejamos a nuestra persona más querida, que puede ser un hijo o tu madre, tu padre o una buena amiga o tu esposo. No siempre la persona más querida es nuestra pareja, a veces suele ser una amiga o un refugio que tenemos, ¿no? Es esa persona que ha estado siempre. Revisemos qué hacemos con esa persona. Le dedicamos un buen tiempo del día, quizás unos 10 o 15 minutos más que a otras personas, para leer sus mensajes o para llamarla. No la juzgamos, porque la escuchamos, pero la apoyamos, la consolamos, somos comprensivos. Eso mismo hagamos con nosotros. Entonces, eso que ya sabemos hacer con la otra persona, hagámoslo con nosotros. Tomemos ese mismo tiempo para estar nosotros con nosotros, quietos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con la otra persona, vamos a escucharla, pero ahora vamos a escucharnos. Y de lo que me escuche, ¿qué voy a hacer? No voy a reaccionar. Lo mismo que no reacciono con otra persona, voy a escucharme. Y voy a empezar a convertirme en alguien que se escucha a sí mismo. Y te aseguro que gran parte de los miedos pierden fuerza cuando uno empieza a escucharlos. El problema de los miedos son fantasmas, pero cuando tú no los quieres ver, los sientes que te van a comer. Pero cuando tú los miras a los ojos, dices, bueno, al final no es tan grave. No. Y es increíble también ir conociendo en nuestras relaciones la que mantenemos con nosotros mismos, ¿no? El diálogo interior que manejamos con nosotros mismos. Yo quería aprovechar preguntándote, Julio, por cuestión de tiempo, que se nos ha pasado volando con todos estos temas y preguntas que ha tenido la gente, sobre el tema de los cambios de energía, porque sé que tú hablas de que las relaciones dependen también de eh, ejemplo, dos energías que se juntan para coexistir, una intención del manejo de nuestra energía para conectarnos con otro. ¿Qué nos recomendarías al respecto? Sobre todo para alguien como quien se une a mí, que digamos en el tema del manejo de las energías todavía nos parece algo escéptico, algo que no es muy terrenal, no es muy asentado, como de que hablamos del manejo de las energías aplicado en las relaciones. Lo pondríamos así, darnos cuenta que somos mucho más que este cuerpo y somos mucho más, nosotros dos o nosotros tres o la familia, somos mucho más que lo que los cinco sentidos ven. Tenemos tendencia a relacionarnos solo por lo que vi de ti, por lo que escuché de ti, por lo que huelo de ti, por lo que toco de ti, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo básico de energía. Si yo solamente me guío por los cinco sentidos y nosotros somos amigos de mucho tiempo y a mí me toca, hemos convivido, fuimos vecinos y me toca mudarme a Alemania y por 2 años no puedo viajar, te voy a extrañar demasiado, me vas a hacer mucha falta porque por mis cinco sentidos te tengo en ausencia. Pero cuando yo pienso en ti, te siento, aunque estés al otro lado del continente. Entonces, eso es algo que conocen las madres. Las madres son expertas en amor energético. Una madre ama a sus hijos
aun cuando el hijo esté a la distancia, es más, llega a saber cómo está el hijo aunque no lo pueda estar viendo, ¿no? Hay un instinto. Ese instinto tiene que ver con energías. Entonces, cuando empezamos a ir más suaves, a meternos menos en el conflicto de la relación y más en las soluciones, cuando empezamos a ser más amables, más amorosos en todo sentido, empezamos a descubrir esta otra energía que no es comprensible, pero se siente. Y te voy a dar otro ejemplo que no tiene que ver con relaciones. Yo estoy tranquilo estos días porque puedo intuir o sentir que lo que viene es bueno, aún con la dificultad. Si yo me quedara solo con los 5 sentidos, estaría loco. Estamos encerrados en casa, hay problemas de conectarme con gente, es más, no puedo tocar a otras personas. Pero si yo me siento, y esa es la segunda pregunta del libro, empezar a sentir, si yo me empiezo a sentirme a mí, siento que hay esperanza en mí, por ejemplo. Siento que hay un nivel de confianza que no tiene que ver con lo racional, porque no sé en qué estoy confiando, pero confío. Hay algo que me está diciendo, confía, Julio. Entonces, cuando hablo de energías, hablo de eso, de todo ese campo invisible que está a nuestro servicio, que no tiene que ver con nada místico, en realidad es esa otra energía que al no ser tan densa no la podemos tocar y evidenciar con los 5 sentidos, pero está allí. Y el amor está allí. Por eso mientras menos estamos pendientes de lo físico, pero más de nuestras sensaciones, podemos amar más fácilmente, porque tenemos como acceso a esa energía que es tan sensible, ¿no? Yo sé que cuando tú entraste, no sé si por casualidad, pero sin que esto haya sido algo que tú pensabas, el tema de ayudar a gente como le estás ayudando a mucha gente alrededor del mundo ahora mismo en esta conversación que generosamente has tenido con nosotros, tú entraste un poco, no sé si decir atraído por la psicología espiritual, es decir, el conocer, saber qué pasaba con la psicología espiritual, ¿no? Y una cosa es la psicología y otra cosa es la espiritualidad. ¿Dónde confluye esa psicología espiritual para quienes nos están viendo? Muy bien, muy interesante. Y antes de seguir, te voy a decir algo que es muy valioso decirlo y el agradecimiento por tus preguntas. En estos días que tanta gente está haciendo live porque sí, poder hacer este live contigo es muy útil. Me está siendo útil a mí también, así que muchas gracias. ¿Qué Te ocurrió? agradezco también. La psicología estudió lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasa al otro. Nos estudió como cuerpos y como mente. Entonces, toda la referencia de lo que me pasa a mí está ligado a algo de mi memoria, mis recuerdos, pero a evidencias. La espiritualidad trasciende eso, va un poco más allá, porque incluso nos habla de Dios, donde la psicología no tiene lugar, y no habla de un Dios en particular, pero sí nos habla de una energía más fuerte que nosotros, que es la que nos da vida. ¿Cómo podríamos explicar, digamos, haciéndolo de forma muy básica, pero un psicólogo explica que la vida se acaba cuando uno muere y el ser humano nace cuando salió del vientre materno? Y eso tiene que ver con la vida de este cuerpo, pero lo que nos da vida es mucho más grande que eso. Por eso podemos seguir con vida aunque hayamos muerto, y esto lo explica la religión, ¿no? Es decir, es nuestro espíritu. No seguimos con vida física, no seguimos en el cuerpo. Pero cuando vemos nuestra vida desde una visión, en este caso del alma, desde lo espiritual, podemos encontrar un tipo de comprensión que no está reducida a las explicaciones de las vivencias que hemos estudiado o que alguien estudia para nosotros, sino que hay una explicación mayor. Entonces, en resumen, la psicología tradicional, que cada día es más rara porque ya la psicología se ha abierto mucho, pero la psicología tradicional estudia el ego, la personalidad. Lo que hace en la psicología espiritual, o como le llaman, ¿no? Que es una de las formas que le llaman, es estudiar a ti más allá de tu ego. Es decir, quién realmente eres más allá de tu personalidad. Porque, digamos, el espíritu dice, tú eres, Steffi, por unos 80, 90 años, pero tú eres mucho más que eso. Y cuando tú te des cuenta que eres mucho más que eso, estos 80, 90 años que vas a tener de esta vida van a ser mucho más ricos. Porque una cosa es, por ejemplo, ¿por qué hoy es tan buena esta conversación? Porque antes hemos compartido, tú has leído de mí, yo conozco de ti, hemos vivido, tenemos experiencias. Lo que enriquece este momento es todo lo otro. Imagínate que si a la vida física le agregáramos todo lo otro, todo cobra otro sentido. No sería tu carrera universitaria, serían tus dones y talentos. No serías la mamá,
sería la energía como madre que mueves en función de estos niños que te eligieron para llegar al mundo. La amplitud con que vives la vida es mucho mayor. Entonces, esa es la idea de poder trascender un poquito, no, ojo, no negando nada, yo no niego nada, solo que digo que hay soluciones que quizás la psicología tradicional no lo logra encontrar porque tiene que ver más con el alma, no con procesos de miedo más comprensibles a este nivel. Y por eso está la medicación también. Porque claro, la solución la deberíamos tener nosotros, pero fíjate cuál es la solución en muchos casos, tomarnos una pastilla. Y nadie vino con pastillas, es decir, no es de la naturaleza, no es que hay pastillas en las plantas. Y dijimos, bueno, sí, la solución vino porque hubo plantas con pastillas, la pastilla se lo inventó el hombre porque no encontraba solución. Y por eso es que hay temas que no se curan o enfermedades que no se curan con pastillas, sino con oración y con meditación. Así Julio, es. para quienes nos están preguntando ahora cómo pueden tener acceso a más información contigo, sé que vas a hacer una conferencia online muy pronto para quienes estén interesados con ellos, cómo te siguen, cómo se Sí, inscriben. en mis redes bueno, acá arriba lo pueden ver si están en live ahora y si queda grabado pueden buscarlo como Bebione, que es B alta E, B pequeña I O N E, Bebione, como Julio Bebione en las redes, en las otras redes y también en el website. Allí tenemos una comunidad. En la comunidad hacemos trabajos diarios para profundizar estas cosas que a veces no están accesibles, ¿no?, en el mundo regular. Y el 22 de marzo vamos a tener una conferencia virtual, que significa, no va a ser un webinar, sino literalmente una conferencia, que vamos a hacer en un lugar que estamos buscando aquí en Miami porque está todo cerrado, y vamos a vivir la experiencia de una conferencia, aunque estemos en casa, para también romper esta idea de que debo asistir a un lugar. No podemos en estos días, pero lo vamos a hacer. Y los fondos, las ganancias, van a ser destinadas a una fundación que se llama Fundevi, que está en Venezuela, que ayuda especialmente a niños y jóvenes, en general los ayuda, con comida, con educación, con lo que necesiten, en un pequeño pueblo de Venezuela. Entonces hemos visto también como una manera de empezar a mover la economía para ayudar los que tenemos un poco más en estos días, darle un poco a los que tienen un poco menos. Y el 29 de mayo espero visitarlos. Yo iba a ir hace Yo dos sé, lo semanas, sé, lo sé, esperaba encontrarte por acá en Ecuador. sí, y nos íbamos a encontrar de hecho contigo para grabar y bueno, lo haremos, ojalá se dé, vamos a ver cómo se mueven las cosas. De momento, el 29 de mayo espero visitarlos con relaciones que funcionan, que es un poco el tema de hoy también. Será buenísimo, vamos a poder ahí profundizar un poco más en este tema. Para quienes se entraron un poco más tarde a este live y dicen que quieren escucharlo, va a estar colgado en mis redes por 24 horas. Quienes tuvieron algo de problemas de conexiones también, luego nosotros sacamos parte del contenido de Julio, los ponemos en videos con las reflexiones más importantes de este live para que ustedes puedan trabajar sobre esas ideas, esos consejos, esos pensamientos, así que también lo pueden encontrar en mis redes. Y Julio, te queremos agradecer de corazón, yo personalmente, por tu generosidad, porque esto no es más que un acto de generosidad, el que Al quieras contrario, compartir tu de saber ambos. también con mucha gente. Así que gracias por eso, espero verte pronto en Ecuador, ojalá y así se den las cosas, mucho ánimo y a seguir haciendo esto que de verdad nos hace mucho bien, nos da mucho bien para todos. Que te vaya muy bien. Nuevamente gracias para ti, por tu trabajo y tu dedicación. Gracias. Un abrazo grande también, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, para quienes quieran también tener información, les decía sobre los lives que estoy haciendo con distintos expertos. Alguien me ponía, deberías entrevistar a tal o cual persona abierta. Si hay alguien que a ustedes les gusta, que lo leen mucho, que les parece que les ha ayudado mucho en su vida, eh, manos abiertas, lo podemos contactar para que ustedes puedan tener tan cerca a estas mentes sabias, a estos expertos y puedan sacar lo mejor de ellos, que luego lo podamos trabajar también a través www.stephaniespin es la página en la que ustedes tienen el contenido de varios de los expertos que he estado entrevistando en los distintos segmentos en Busca Sentido para los adultos, en Crecer, que está vinculado a los padres en temas de formación y crecimiento para nuestros hijos, e Historias que Inspiran, donde trabajamos historias de mujeres alrededor del mundo. Con formación, con saber, con conocimiento, seguimos haciendo país, seguimos haciendo humanidad. Creo que es por ahí donde tienen que estar nuestros esfuerzos ahora. En mis historias van a ver a quién vamos a tener mañana y la hora para que se conecten en el próximo live. La invitación es que nos dediquemos, a pesar de la angustia, las preocupaciones y todo lo que sin duda nos está invadiendo en estos días, una hora
para poder reprogramar nuestro cerebro, conectar con nuestras emociones, vivir mejor este día, que hará que vivamos mejor el resto de nuestra vida. Gracias y que la pasen bien.